Ahora sí, estamos aquí con Horacio Berbisky y Diego Stulbach presentando lo que va a ocurrir, el último episodio de una serie de 4 encuentros que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Kirchner, con 4 momentos o 4 obras. 3. Hasta ahora 3. ¿No qué? Fueron 2 y ahora No, fueron 3 y terminamos ahora con el cuarto. Hay uno que lo tenés negado, me parece, porque no te gustó. Me parece, ¿no? Puede ser. Sí. Hasta ahora este es el cuarto, ¿no? Hicimos la Iglesia y Política con extraordinario, Rosendo Fraga, fue el primer con encuentro. Rosendo Fraga, muy bueno. El segundo encuentro fue con Pablo Gerchunov. Muy el libro bueno. fue Vida de Perro. Gran trabajo ahí de Camila Perochena. El tercero fue con Mónica Peralta Ramos, Ezeiza. Con Luli Trujillo también. Ese es el que tengo negado. Ese es el que tenés negado, sí. Y este es el cuarto, el que vamos y está por el venir. jueves, o sea, en 48 horas, hacemos con Carlos Corach una discusión sobre el libro La Educación Presidencial, con lectura previa a Eduardo Rinesi y con Jorge Fontevecchia como coordinador. Bueno, la mecánica es, va el lector, hace una recopilación o una mirada sobre el libro. En este caso Eduardo Rinesi. Después está un moderador, que sería en este caso Jorge Fontevecchia. Exacto. Y después debaten sobre la obra el autor, Horacio Berbisky, y en este caso ni más ni menos que quien fuera ministro de el Interior durante el periodo de Menem, Carlos Corach. Un libro que podemos decir es el libro de análisis político de tu obra, y probablemente uno de los más, si se quiere, de carácter predictivo, ¿no? Porque en un punto. No sé. ¿No? No sé. Bien. Puede ser. En el sentido que de alguna manera se podría aplicar esa lógica que vos aplicaste en ese libro. Si querés, te leo algunos fragmentos que tienen de alguna manera mucha actualidad. No, eso seguro. Pero actualidad, no solo los hechos, sino la mecánica de los hechos. Sí, eso seguro. Digo, el eje del libro es que la hiperinflación del 89, la corrida bancaria, fue contra Alfonsín, pero en realidad fue una advertencia para Menem. Fue una advertencia del poder económico para el que entraba, para el que llegaba. Fue afeitar en seco al que salía para mostrarle lo que le esperaba al que llegaba si no hacía lo que ellos querían que hiciera. En ese sentido, sí, por supuesto. Tiene mucha resonancia con las cosas que están ocurriendo en este momento, si bien en aquel momento el entrante llegaba con el discurso de la revolución productiva y del salariazo, y eso es lo que querían voltear. Y ahora, en realidad, los posibles entrantes llegan con el programa contrario. Es decir, estamos un poco peor ahora. Entonces, hay un tramo de uno de los capítulos del libro que dice el Plan Austral. Hablas del Plan Austral aplicado en el año 85. Venís hablando de los grupos económicos. El prólogo es de Eduardo Basualdo, es el prólogo original de Eduardo Basualdo, ¿no? Sí. Bien. El Plan Austral le cayó como un traje de medida, te referías a los grupos económicos. Descubrieron, los grupos económicos, el discreto encanto de la democracia. Todo limpio, sin golpes, sin gritos. Y acá hay una frase que para mí también aplica al presente. Lo bueno del terror es que su efecto perdura. Ahí estaba el terror de la dictadura, ¿no? Presente. La sumisión de radicales y peronistas, decís vos, esto en el 89, ¿no? 88, sí. ¿No? En el libro del 90, está escrito en el 89. La sumisión de radicales y peronistas a las nuevas reglas de juego sugiere que los militares y sus asociados tenían razón. Bastaba con asesinar a los mejores cuadros de una generación para imponer en forma estable una reestructuración profunda de la sociedad. Y eso duró las primeras 2 décadas de la democracia argentina. Eso se acabó con Kirchner. Lo que pasa es que ahora estamos viendo un proceso regresivo en ese sentido. Digamos, eso que acabas de leer tiene absoluta vigencia del 83 al 2003. Se revierte en el 2003 hasta el 2015. Todos los indicadores lo muestran, aparte de las sensaciones subjetivas.
hasta que en el año 15 empieza un proceso regresivo que con muchas contradicciones ha continuado a partir del 2019. Con muchas contradicciones porque no se puede equiparar absolutamente el gobierno de Macri con el de el doctor Fernández. Me parece que el deterioro del poder adquisitivo del salario ha continuado, pero ha habido cambios de tipo democrático que son valiosos y que responden a tendencias profundas de la sociedad, contra las cuales reaccionan algunos sectores justamente reaccionarios. De modo que estamos ante un panorama variopinto, no estamos en una situación lineal, no estamos igual que con Macri, aunque en algunos aspectos podamos estar peor, pero en otros no. También son gobiernos que tienen un origen diferente, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández tiene un origen nacional y popular de la composición de su voto, el gobierno de Macri tiene otro tipo de alianza electoral y política, ¿no? Bueno, digamos que son dos gobiernos que responden de alguna manera a la vieja tradición nacional de peronismo y antiperonismo, con las adecuaciones del caso, con las variantes que todos conocemos, pero básicamente, digamos, el gobierno de Macri expresa el viejo antiperonismo, que es una fuerza estable en la sociedad argentina, digamos. Hay cerca de un 40% de los votos que no se mueve de ahí, que no transige con el peronismo. Lo que sacó Macri, lo que sacó Angelós. Exacto. En su momento, ¿no? Aún en peores. Angelós sacó 38% en una situación económica en hiper desesperante, en hiperinflación. Digo, yo recuerdo una frase que creo que está en el libro de Cavallo, que decían, ellos creen que hiperinflación es que varios meses seguidos haya más de 10 o de 30% de inflación. No es así. Es un mes 10, al mes siguiente 50, al siguiente 300, que es lo que ocurrió entonces, es lo que ocurrió en aquel momento. Eso es hiperinflación. Aunque técnicamente, en este momento, internacionalmente, se considere que por encima del 100% anual es hiperinflación. Para los estándares argentinos no es así. Es decir, para el estándar internacional, la Argentina está en hiperinflación en este momento, para el estándar argentino no. Sí, hiperinflación es lo que vivimos en aquel momento, es lo del 89, lo del 90, eso es hiperinflación. Yo no me acuerdo cuál era la cifra, pero 89 es 860% de inflación. Claro. Otro fragmento del libro que para mí también tiene mucha actualidad, Diego, estamos aquí anticipando un poco la presentación de lo que va a ocurrir el jueves a las 18 horas en el Centro Cultural Tiene, donde estará Horacio hablando con Corach, la moderación estará a cargo de Fontevecchia y el lector será Rinesi previamente, donde decís, al comienzo de la anterior gestión gubernamental se le enseñó al Partido Radical, te estás refiriendo al gobierno de Alfonsín, que el distribucionismo había desaparecido junto a los militantes populares durante la dictadura. O sea, la idea del desarrollo. Y es la vieja, es el tira y afloja que estamos viviendo permanentemente, lo estamos viviendo ahora también. Luego, mediante la derrota de los planes Austral y Primavera, le indicaron que la subordinación y el continuismo no era únicamente una tarea del partido del gobierno, sino del sistema político en su conjunto. Hacía falta también el peronismo. Bien, los partidos mayoritarios aprendieron todas las lecciones de lo que este libro refiere como la educación presidencial. Digamos, ¿cuáles serían las herramientas de educación presidencial? Uno piensa en el programa del fondo a priori. Bueno, ¿en aquel momento o ahora? En aquel momento había programa de fondo. Básicamente fue la hiperinflación, digo, porque ¿cómo se desató la hiperinflación? Se desató con el corte del financiamiento internacional al gobierno de Alfonsín. Es decir, la Argentina tenía
cerrada la fuente de financiamiento privado igual que con Macri, igual que ahora. Y tenía un acuerdo tácito, no escrito, pero vigente, con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. La Argentina no podía pagar los intereses que se había comprometido a pagar, pero pagaba la mitad. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial le permitían eso, pagar la mitad. Mientras se esperaba que los planes del gobierno mejoraran la situación, y se discutía si la mitad que no se pagaba se capitalizaba o no, es decir, si generaba intereses y agrandaba la deuda o no. Ahora, cuando surge, digamos, el proceso electoral y la candidatura de Menem y el rol destacado que Domingo Cavallo tenía en el equipo de Menem, ahí hay una reunión que tiene Cavallo. Cavallo era diputado, electo por Córdoba por la Mediterránea, electo, ¿no?, por Córdoba, en un acuerdo de la Fundación Mediterránea con De la Sota, con De la Sota, que sigue vigente hasta el día de hoy. No con De la Sota, porque De la Sota se murió, pero con Schiaretti. Con Schiaretti, con Yarlora. Es decir, el caso de Córdoba es notable porque en ningún lugar se ve tan claramente la sobredeterminación de los intereses económicos sobre las líneas políticas. Digo, el hecho de que el ministro de Finanzas de Schiaretti haya estado presente en la presentación de Melconian del programa de Patricia Bullrich te lo dice casi todo. Digamos, ese es el modelo que proponen para el país, es decir, la función de los políticos es hacer viable las políticas de ajuste decididas por el poder económico y por los organismos monetarios supranacionales. Ahora, Cavallo, en una reunión con empresarios y con militares, plantea que no hay que preocuparse por el avance de la inflación. Esto en los finales del gobierno de Alfonsín, que por el contrario hay que dejar que la bola de nieve crezca, porque eso es lo que va a permitir después hacer los ajustes que él considera imprescindibles. Y es lo que hacen. Y hay una misión, digamos, de este núcleo empresarial que empieza a entornar a Menem, que le plantean al Banco Mundial, y esto lo denuncia Machinea, que en ese momento era el presidente del Banco Central, que no le renueven los créditos a la Argentina, que no le roleen, como llaman en la jerga, porque cuando llegue el gobierno del peronismo, todo lo que del año 89 en adelante le den a la Argentina, el peronismo no lo va a reconocer, no lo va a pagar. Y ahí el Banco Mundial les corta el financiamiento. Y esa es la señal de largada para la crisis hiperinflacionaria. Ahí se desencadena. Es muy claro eso. Y además eso te explica por qué en este momento la extorsión que el Fondo Monetario le está haciendo a la Argentina, cosa que el ministro Massa denuncia permanentemente. Es decir, Massa viene reiterando que el Fondo Monetario actúa como el síndico de una quiebra y que el objetivo de la Argentina es sacárselo de encima. Es decir, esa extorsión sigue presente. Digo, la devaluación del 22% que hizo Massa al día siguiente de la elección primaria y que se transfirió a los precios inmediatamente con una velocidad admirable, es porque de otro modo el Fondo Monetario no hubiera transferido los 7.000 y pico de millones de dólares que tenía que transferir a Argentina, y si la Argentina no hubiera recibido esa guita, se repetía el proceso del 89. Es transparente eso que está ocurriendo. Estamos sujetos a extorsión por parte del capital financiero internacional, que, igual que durante el gobierno de Menem, de alguna manera está llegando a acuerdos con los grupos económicos locales.
tienen un enemigo común, que es el salario. Ese enemigo común los unifica. Un comentario, más que una pregunta, es para saber qué pensás vos de lo que voy a decir de tu obra. Tengo la impresión de que desde tus libros sobre Iglesia y política, pasando por Robo para la Corona y la educación presidencial, hay una explícita preocupación tuya, Horacio, por ver cómo en cada momento las clases dominantes organizan estas formas de disciplinamiento popular a lo largo, digamos, de la historia. Entonces tendríamos una cosa, digamos, una postura tuya más o menos original, por lo menos respecto a las posiciones de los establishment académicos, intelectuales, que es que vos no haces la distinción habitual, esto lo charlamos esta mañana con Eduardo Rinesi, entre economía por un lado y política por otro, como si fueran lugares separados, sino que integrás, y entonces de pronto encontrás como un dispositivo de orden que pertenecería solo a lo político, condiciona y determina procesos económicos, o al revés, como organismos supuestamente técnico-económicos condicionan el proceso político. Entonces, es que no se me ocurre analizarlo de otra manera, pues la vinculación es tan evidente, por lo menos para mí, que no... ¿Cómo lo vas a analizar de otra manera? ¿Qué vas a analizar de la política si no analizas este dispositivo económico? Fuiste integrando en los 90, por ejemplo, la corrupción como un dispositivo que al mismo tiempo opera en la política y en la economía, ¿no? Pero por supuesto, digamos, la corrupción durante el gobierno del menemismo es el precio que se paga por el abandono de las posiciones históricas y por la adhesión. Digo, el beso de Menem al almirante Rojas tiene un precio. ¿Y cómo dirías hoy, retomo en esta línea la pregunta que te hacía Daniel antes, cuáles serían hoy los principales mecanismos de disciplinamiento? Por un lado, presidencial, pero como dijiste vos, la presidencial quizás no es tan necesaria porque muchos candidatos a presidente vienen sobredisciplinados, sino de la sociedad. O sea, ¿cuál es el tipo de disciplinamiento social que sentís que está puesto en juego hoy? Digamos, incluso en términos de las elecciones, ¿no? De este periodo que estamos viviendo. Bueno, el atraso... La pérdida de poder adquisitivo del salario es un mecanismo de disciplinamiento muy importante, que no tiene un efecto devastador porque el golpe es contra el salario pero no contra el empleo. Estamos en un nivel bajo de desempleo y durante el gobierno del doctor Fernández se ha creado empleo en grandes cantidades. Empleo de mala calidad, mucho empleo precario, empleo mal pago, pero empleo al fin, que no es lo mismo que desempleo. Entonces ese me parece un mecanismo de disciplinamiento muy importante. Vos definiste uno de los encuentros, es una situación económica parecida a la dictadura. ¿Cómo? Definiste uno de los encuentros, tengo entendido, una situación económica parecida a la política económica de la dictadura, que tenía una tasa de desempleo bajísima, claro, y salario bajo. Pero en aquel momento lo que pasa es que la dictadura, digamos, tenía un programa de máxima que no aplicaba, y eso era motivo de tensiones internas entre ellos todo el tiempo, porque temía que si extremaban su política en los términos que ellos creían necesario, eso iba a favorecer al peronismo y a la guerrilla. Digamos, la dictadura actuó en su política económica en forma contenida. Digo, Menem fue mucho más a fondo que la dictadura, porque no tenía ese temor que tenía la dictadura. Es decir, Menem no temía, la guerrilla no existía ya cuando Menem gobernó, y además, bueno, negociaban, aportaron guita para la campaña de Menem, negociaron, pagaron los indultos. Digo, Menem no tenía el temor que tenía Videla y... Ahora sí, ¿cómo juega la aparición de una extrema derecha que todavía no presenta capacidad de movilización física en la calle que se la pueda apreciar, pero que sí que tiene... Hasta por ahí ha habido algunos actos multitudinario, de campaña. No la caravana que intentó Milei en La Matanza, que fue paupérrima. Lo mostraste en la foto del la foto, es tremenda esa foto, ¿no? Del dron. En Merlo pasó lo mismo. Pero en el plano electoral y en el plano de una agresividad comunicacional y en el plano de una estética de la rebeldía o del cuestionamiento o de la impugnación es un dato nuevo, ¿no? ¿Cómo lo aprecias?
Sí, es un dato nuevo, yo no sé qué estabilidad tiene ese dato nuevo. Digo, en general las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una gran encuesta. Es difícil que 2 meses después haya un cambio drástico en el voto de las primarias. Y sobre todo el ganador de las primarias, si bien en este caso es difícil hablar de ganador porque prácticamente es un triple empate. Digo, hay menos de 3 puntos de diferencia entre la primera y la tercera fórmula, y la segunda está en el medio. De modo que la estabilidad de eso es difícil de ver, pero y además inciden otros factores, porque por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, daría la impresión, con todas las pinzas que es necesario aplicar a esto, que la candidatura de Patio Bullrich se está frenando, se está cayendo, y que no retiene el voto de Rodríguez Larreta, porque la interna fue sangrienta entre ellos, cosa que no ocurrió en el Frente de Todos o Unión por la Patria. Digo, allí Cristina por un lado, Massa por otro, tuvieron el buen tino de contradecir la posición del doctor Fernández. El doctor Fernández quería que hubiera una interna sangrienta. Digo, su argumento es que eso fortalece la democracia. En algún lugar ideal del mundo puede ser. En la Argentina actual no es así. En la Argentina actual esas internas son destructivas. Pasó en el año 2015 con la interna entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, que abrió camino para la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, una desconocida. María Eugenia Vidal, a pesar de que había sido vicejefa de la ciudad autónoma, no era una personalidad relevante. Es decir, no ganó María Eugenia Vidal, perdió Aníbal Fernández, y perdió como consecuencia, por un lado, de esa interna sangrienta, y por otro lado, de la campaña solapada que le hizo el cardenal Bergoglio a Aníbal Fernández, con cadenas de oración en la provincia de Buenos Aires para que el narcotráfico no penetrara en la provincia de Buenos Aires, como si Aníbal Fernández fuera representante del narcotráfico, que no era, y está probado que no era. Lo llamaban la morsa, confundían la declaración de un detenido que se refería a un policía y se lo adjudicaban a Aníbal Fernández por los bigotes, y realmente hicieron. Es decir, la Iglesia Católica en la provincia de Buenos Aires hizo campaña. No sé si no la va a hacer ahora contra Milei. Y tampoco sé qué resultado tendría si la hiciera, porque la Iglesia Católica, digamos, está en franco retroceso en su influencia sobre la sociedad. Cada vez menos personas se identifican como fieles católicos. En una época era casi el 90% de la población, ahora ronda el 60%. Es un cambio muy importante. Y el cardenal Bergoglio, devenido Papa Francisco, de alguna manera ha entrado en la polarización política que tiene la Argentina, de modo que no sé si le agregaría a quienes enfrentan a Milei la oposición que está encabezando este sacerdote José Di Paola. No lo sé, son temas que uno se pregunta, ¿no? Horacio, volviendo un poco al tema anterior, la educación presidencial, disciplinamiento, todas esas palabras apuntan a un grado de organización, de pensamiento, de gente que lo está gestando. ¿Hay algo de eso o estos, educación presidencial, disciplinamiento, se dan de hecho? ¿Hay cuadros que están pensando cómo lo disciplinamos, cómo lo educamos? Bueno, opera la mano invisible del mercado y la mano visible de Paolo Roca, de Héctor Mañeto, de Luis Pagani.
de la familia Saguier. ¿Puede decir que tienen un grupo de WhatsApp y dicen, vamos? No tienen un grupo de WhatsApp, tienen una asociación empresarial argentina, que la crearon durante la crisis de fin de siglo y que la mantienen hasta ahora, y que es expresión justamente del gran capital en la Argentina. No sé si leyeron la declaración que hizo esta semana la Asociación Empresarial Argentina, titulada Todo Mal. Lloran, te salpica, lo lees y terminás con la ropa mojada, ¿viste? La salpicadura de las lágrimas, cuando están teniendo una rentabilidad extraordinaria. Bueno, eso está pensado, digo. Mañeto en noviembre del año 10 hace su famosa entrevista. Nunca me acuerdo si fue con The Economist o con el Financial Times, siempre se me confunde, uno de los dos grandes diarios financieros internacionales, donde dice que el kirchnerismo entra en la fase expropiatoria, y a partir de ahí es guerra a muerte. Horacio, una pregunta te quería hacer, de vuelta considerando un poco la trayectoria de tu obra, ¿no? Tanto tu libro sobre Malvinas como El vuelo, en donde vos siempre estás, digamos así, investigando, lo digo yo así, no tenés por qué hacerte cargo de como lo voy a decir, el modo en que opera el enemigo. Así como la investigación es la investigación sobre el terreno enemigo. Pensaba, ¿no? También el libro sobre Milagro Sala me parece que está construido así. Pensaba en si el libro que no vas a escribir, seguramente, pero también Ezeiza está escrito así. Sí. Entonces, el libro que no escribirás sobre cómo actuamos nosotros o cómo actúa un campo vasto, nacional y popular en cada momento, de eso vos... Y que eso sería como la interna de Aníbal contra Julián Domínguez. Claro, sería un elemento destructivo. Sería escarbar mierda, ¿no? Bueno, pero... No es mi interés. Pero me gustaría hacerte una pregunta que no apunta a escarbar mierda, sino que apunta a saber cómo pensás vos en este momento el papel que el mundo afectivo agitado por Cristina Kirchner participa del proceso político. ¿Cómo ves vos al kirchnerismo y en particular el mundo de las personas que han sido interpelados por Cristina en este momento? ¿Cómo interpretás la actitud de Cristina? ¿Cómo interpretás esa lectura desde tu lugar, desde tu posición, desde tu manera de ver las cosas? A mí me parece que Cristina ha visto el proceso político con una gran lucidez. Es una persona además que tiene una enorme generosidad. Que ella haya elegido al doctor Fernández como candidato a la presidencia hace 4 años y que apoye la candidatura de Sergio Massa ahora, hablan de un grado de generosidad que no es habitual en la política argentina. Son dos personas que han dicho y hecho cosas tremendas en contra de ella, y a pesar de eso ella no se ha dejado llevar por el natural resentimiento que cualquier persona que no tuviera esa actitud sentiría al respecto. Eso me parece primordial. Después ella tiene una capacidad de percepción, de anticipación de lo que va a ocurrir, que tampoco es común en la política argentina. Es decir, en el acto del Teatro Argentino de La Plata, Cristina dice que en esta elección, y ese fue un par de meses antes de las primarias, no importa el techo sino el piso, y que es una elección de tercios, cosa que en ese momento no veía nadie. Hoy es obvio, hoy fue así, y ella fue la única que lo vio, lo dijo, y no necesariamente todos entendieron lo que de ahí se derivaba y lo que había que hacer en consecuencia. Ahora estamos en es una elección de tercios. Importaba el piso en la primaria, e importa pasar a la segunda vuelta en la próxima elección, en la de octubre, y todos los esfuerzos de ella van encaminados en esa dirección.
Ella está en contacto con Sergio Massa permanente. Los anuncios que hizo anoche Sergio Massa, muy importantes, están contenidos en planteos de Cristina previos. Digamos, el hecho de pedirle al Congreso, con la separata que va a enviar el ministro junto con el presupuesto, del costo fiscal de 4,5% del Producto Bruto, para que el Congreso elija dentro de ese 4,5% un 1,9% para recortar. Y cuando hablo de costo fiscal me refiero a transferencias, subsidios, exenciones, reintegros del Estado al gran capital. Eso está planteado por Cristina. Es Cristina la que en uno de sus discursos plantea que el auxilio a los que menos ganan no supera, que ella está planteando, no superaría el 1% del producto, mientras había un 4,5% de costo fiscal que el Estado estaba transfiriendo al gran capital. Lo planteó ella. Anoche Sergio anunció que está trabajando en ese tema y que va a mandar al Congreso la separata. Esto, digo, muestra que el diálogo entre ellos es frecuente y fructífero, además. El tema también plantea la conversión de las LELIQs en instrumentos de crédito, cosa que desde el cohete venimos planteando en forma sistemática. El columnista Horacio Robelli, especialista en presupuesto, profesor de la materia en la facultad, ex miembro del equipo de Greenspan en la presidencia de Alfonsín, viene planteando en el cohete en forma permanente. Y el anuncio que hizo antes, más temprano, ayer, de la modificación del impuesto a las ganancias, bueno, yo creo que allí esa es una batalla cultural perdida. Digo, aliviar a la clase media mejor remunerada del impuesto mal llamado a las ganancias, impuesto a la renta, como lo llamó Perón, o a los altos ingresos, como se llama en Europa, no es una medida progresiva si va sola. En cambio, si va acompañada por otras medidas que den alivio a la base de esa pirámide y otras medidas que golpeen a la cúspide de la pirámide, sí, porque culturalmente esa batalla se perdió. Cuando Moyano empezó a hacerle paros a Cristina en el año 14 por el tema del impuesto a las ganancias, cuando Yasky y Baradel adhirieron a eso, ahí se perdió esa batalla. E ir contra la corriente no tiene sentido. Cuando vos tenés una batalla perdida, y bueno, fíjate cómo podés librar otras. Y reconocer que esa la perdiste. ¿Qué vas a hacer? Horacio, ¿y cómo entendés en este contexto la frase de Axel Kicillof la semana pasada sobre un nuevo tema, la composición de un nuevo tema, lo viejo y lo nuevo, digamos? Y es la historia de la humanidad, digo, no podés estar repitiendo siempre la misma canción. Si hay un proceso evolutivo, Cristina lo viene diciendo a los gritos. Cristina dice: yo tengo 70 años, yo ya di todo lo que podía dar. Pónganse ustedes saquen ustedes de la mochila el bastón de mariscal. Lo está diciendo ella. No es que lo dijo Axel, lo dijo ella. Axel lo que hace es, digamos, construir a partir de esa frase que dijo ella, ¿no? Y Horacio, si no funcionó el tema de poner a Alberto como presidente, no funcionó esa alianza, ¿qué te hace pensar que puede funcionar con Sergio Massa? Mira, yo les decía hace un rato que el gobierno de Alberto Fernández no es idéntico al de Macri. Si el gobierno del doctor Fernández tiene una serie de cosas que son positivas, y lo mismo ocurriría con el de Massa. Y si no funcionara, y bueno, el proceso se evolucionan, se verá después, pero en este momento lo que hay que hacer es impedir que Patio Bullrich o Javier Milei lleguen a la presidencia, porque eso sería una catástrofe. Eso es lo que hay que hacer en este momento, y no complicarse la vida con especulación. Y sí, porque si más,
digo, lo veremos a su debido tiempo. ¿Hemos sido capaces de construir una opción más interesante? No. Bueno, la que tenemos es esta. La que plantearon los gobernadores, la que aceptó Cristina. Digo, hubo una polémica allí entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Máximo Kirchner planteaba que Axel Kicillof fuera el candidato a la presidencia, Kicillof no quería. Cristina respetó ese no querer de Axel Kicillof. Para Cristina no se le puede imponer a nadie algo que no quiere hacer. Y es opinable. Digo, Kicillof como candidato a presidente, a mí me puede gustar más que Massa, me gusta más que Massa. Ahora, hubiera arrastrado más votos, y si Kicillof salía de la gobernación bonaerense para ir a la candidatura presidencial, ¿quién ocupaba la candidatura bonaerense? Había quien reemplazara a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Se corría el riesgo de perder las dos, de perder la presidencial y de perder la bonaerense. Vos abonás cosa que sigue ocurriendo. Digo, el riesgo de perder la presidencial y la bonaerense está ahí. Está latente, sí. Pero por supuesto. ¿Vos abonás esa teoría? La idea de que era mejor que Kicillof se quede en la provincia para... No, yo no avalo nada. Pero yo estoy describiendo las cosas que estaban en juego. Entiendo una posición, entiendo la otra. Pero se terminó de verificando eso, porque Kicillof tuvo más votos que la suma de las candidaturas de Grabois y Massa. No es cierto. ¿No? No, ¿Sí? No. Massa tuvo más votos que Kicillof. La diferencia está en el padrón de extranjeros, que los extranjeros no votan por presidente. Y bueno. Bueno, pero los extranjeros que votaron por Kicillof, podrían haber votado por otro candidato. Pero no votan para presidente. Entonces, vos no podés comparar cosas que no son comparables. Digo, si vos tenés un padrón de extranjeros que puede votar para gobernador y no puede votar para presidente, no podés sumar eso al padrón de nativos que votan por las dos categorías. En el padrón de nativos, donde se podía votar para gobernador y para presidente, Massa sacó más votos que Kicillof. Es un hecho. Ahora, públicamente está instalado lo que decís vos. Bueno, eso tiene que ver con lo que es la comunicación, la difusión. Horacio, una pregunta sobre la dimensión de la movilización popular como variable decisoria. Parto del momento en que fue el atentado, el 1 de septiembre, hace un año, a Cristina. Sí. Pero pongo en esa serie lo de Villarroel el otro día en la legislatura. Fue muy chiquita la movilización, a pesar de lo que los medios mostraron. Yo estuve, varias amigas, amigos estuvieron. Fue más bien pequeña la movilización en contra de la barbaridad de esta. Pero el tema de la violencia política, la derecha la viene agitando de una manera que quizás no es nueva, pero está cada vez más en el centro por problemas del proceso político. Sí, pero ¿cómo te imaginas? La derecha. No es solo la derecha, porque en esa pequeña manifestación le tiraron nafta encima a Lilia Lemoine. Digo, el tema de la violencia está distribuido de una manera más equitativa de lo que nos gustaría. Pero en el proceso político, digamos, los que tienen capacidad... La pregunta sería esta: en el caso de que gane Milei, ficcionalizando, porque no sabemos lo que pasaría, ¿te preocupa el problema de la violencia política en términos de una derecha que va a tener, por lo menos por un periodo, mucho poder en manejo del Estado y del proceso político? ¿Es una preocupación que tenemos que tener en cuenta en el caso de triunfo de Milei? Todo tenemos que tener en cuenta. También, ¿qué pasaría si ganara Patio Bullrich? Hablando de violencia, yo le temo más a Patio Bullrich que a Milei. Es subjetivo, es personal. Yo le temo más a Patio Bullrich. ¿Por qué? ¿Porque es más articulada? Porque ya lo demostró. Ya lo demostró. Digo, tenemos Nahuel, tenemos Maldonado, tenemos Chocobar. Eso no fue Milei, eso fue Patio Bullrich. Ya lo demostró. Y además su discurso es rabioso en ese sentido. Milei es más pintoresco, digo. No quiero minimizar el riesgo que significa Milei. No quiero minimizarlo, pero tampoco quiero hacer un monstruo
como si el resto, digo, tenemos a Gerardo Morales en Jujuy, que fue el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta es el epítome del moderado, del centrista. Su candidato a vice era Gerardo Morales, que ahora está en conversaciones con Sergio Massa. Bueno, aliado histórico más que ahora. No, ahora también. Bueno, lo dijo Massa. Quiero decir, es Gerardo Morales. Lo dijo Massa la semana pasada. Dice Tañé que no sorprende porque... digo que no es una novedad el vínculo entre Gerardo Morales y Sergio Massa. De hecho, la novedad es todo lo que hizo Gerardo Morales en el medio. Sí. Digo, Gerardo Morales se comporta como lo que solemos llamar un neofascista. ¿Y cómo les el hecho que se renueve en este momento esa alianza? Que se renueve la alianza entre ellos dos en este momento. Y hay que ganar las elecciones. En este momento pasan cosas muy raras. Pero en todo caso la amenaza de la violencia política no viene de una única lista, sino que viene por lo menos de dos. Sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí, yo creo que es así. Ahora, digamos, las fuerzas populares tienen que aprender a escuchar, ¿viste? Los insultos de esta chica Villarroel, Estela Carlotto, no insultó al Frente de Izquierda, no insultó a la Cámpora, insultó a Estela Carlotto, porque Estela Carlotto dijo que no había que subirle el precio a Victoria Villarroel. Estela Carlotto se oponía a la movilización a la legislatura. Y vos tenés que percibir qué cosas se están moviendo en el seno de la sociedad. Una cosa es el fallo del 2x1 y otra cosa es un actito en la legislatura muy cuidado, muy bien pensado, donde, digo, la llaman negacionista Victoria Villarroel. No es negacionista. Victoria Villarroel reconoce lo que hicieron los militares y lo reivindica. Y no le parece mal. Lo que le parece mal lo que hicieron las fuerzas populares. No es negacionista. ¿Y cómo se responde a eso, Horacio? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo percibís vos? Actos como el de la legislatura, a agravios a figuras. Al acto de la legislatura no había que responder nada. Que hagan el acto en la legislatura, no pasa nada. Que hagan el acto en la legislatura. Está dentro de lo que es la libertad de expresión. ¿Cuál es el problema? Bueno, habría un problema en el sentido de que expresan un proyecto y expresan una lectura de la historia que merece ser respondida. Sí, bueno, pero me parece que hacerle el vacío hubiera sido una respuesta más efectiva que hacer esa movilización. ¿Te parece que habría habido vacío? Porque son palabras muy fuertes, de una fuerza en ascenso electoralmente, digamos. No estamos hablando de una minoría que hace una cosa marginal, ¿no? Estamos hablando de la vicepresidenta, de quien acaba de ganar las PASO por muy poquito, pero es una novedad histórica, ¿no? Me pregunto si incluso un insulto a Estela, de parte de una figura que tiene la centralidad política que tiene actualmente, hablamos en este contexto, no hubiera merecido no solo de ciertas militancias, sino de figuras políticas más relevantes, no una represión, no una cancelación estatal, sino un debate público, una renovación de posiciones, un llamado, una advertencia fuerte de lo que implica ese discurso. Sí, puede ser. ¿Por qué no? No me parecería mal. Quiero preguntarte, volviendo a la educación presidencial, estos 4 ciclos, estamos completando el cuarto, es algo que hizo Camila Perochena, una iniciativa de Diego, que nosotros lo acompañamos, que te tiene a vos como protagonista. ¿Cómo te sentís de alguna manera cuando revisitas tu obra, cuando vienen de alguna manera personas que tienen posiciones encontradas con vos, como fue el caso de Rosendo Fraga, como el caso de un amigo de la vida como es Pablo Gerchunov? En este caso te vas a enfrentar a alguien al cual de alguna manera te enfrentaste hasta públicamente, en el sentido en tus columnas con Carlos Corach. Mira, yo prefiero eso y no el monólogo entre los que piensan igual. Bien. Prefiero la discusión, prefiero la confrontación de posiciones, o incluso la coincidencia con aquellos con los cuales uno no está de acuerdo en cosas fundamentales. Hubo muchas coincidencias con Gerchunov.
Me llamó la atención. Más mucho... con Fraga. Más con Fraga. Con Fraga fue extraordinario, realmente. Una conversación de alto nivel, de alto conocimiento. A mí me parece que eso es más valioso que juntarnos los conocidos siempre. Hay que decir que es una situación donde se te incomoda de alguna manera, se te pone en duda de alguna manera tus posiciones. Claro. Gerchunov, digamos. Y claro, yo prefiero eso. Para... Digo, pues además los cuestionamientos te aportan cosas, te sirven para pensar, para... ¿Este libro se va a reeditar, la educación presidencial? Sí, todos los libros míos se van a reeditar. Sí. ¿Podés contar alguna precisión más, digamos, cuándo? No, por ahora no. Por ahora no. No, por ahora ¿Te interesa este libro? ¿Cómo es un libro que tiene ya 20 y pico de años, casi 25 años tiene? ¿No? Más. 35. 35, perdón, 35, sí, perdón, hice mal la cuenta. Bien. Yo lo releí ahora a raíz de esta presentación y la verdad es que me gustó. Me parece un libro interesante. En el cohete de la luna dijiste que descubriste 2 o 3 cosas que ibas a decir, que no escribiste. ¿Ya estás en condiciones de decirlas? Algunas las he dicho acá ahora. Algunas las he dicho ahora. A mí me llama la atención, volviendo un poco al libro, tengo un fragmento más que quería... Digo, vos que sos historiador, yo trato de tener una visión histórica de los hechos. Absolutamente. A mí me sorprendió, al volver a ver este libro, el subtítulo que tiene. Porque dice, de la derrota del 70 al desguace del Estado. Y el que hicimos con Diego Sturbar, Vida de Perro, tiene otro subtítulo que es... De 55 a Macri. Yo veo las cosas así. Es lo que me sale espontáneamente. No es que me lo propongo. Me sale así. Es como yo veo el mundo. Tengo una visión de largo plazo de las cosas, no tengo una visión... Pero ahí te pregunto, Sergio, vos como lector de Horacio, porque yo tengo la impresión de que Horacio, más que hacer un trabajo de historiador, es decir, de volver sobre el pasado, va produciendo una narración sobre el presente que luego actúa como mediano plazo, como largo plazo, como productor de textos para historiadores. ¿Cómo lo verías vos? Sí, bueno, a toda una generación, Horacio lo que nos enseñó está este problema tiene una historia. Este problema, este personaje... Esta biografía, esta iglesia, todo tiene una historia que ayuda a entender. Conceptos que de alguna manera están en el prólogo de Eduardo Basualdo del libro, conceptos que vos instalaste, lo acabas de repetir recién, la idea de desguace del Estado y Estado hood robbing. Y pones un ejemplo en el libro. Son 2 frases que yo usé y que luego se han generalizado. Y el otro día leí en un diario digital que yo fui el que acuñó la expresión del teorema de Baglini. Yo no me acordaba de eso. Ni me acordaba. Claro, el teorema de Baglini. Bien, que era el presidente del bloque de radicales, ¿no? El presidente o integrante. Un diputado radical. Un diputado mendocino, ¿no? Que con Milei se invirtió. Esto promete más y después dice que no lo va a cumplir, pero promete para peor, no promete para mejor Milei. Bien, hay un fragmento donde vos hablás de la crisis energética del gobierno de Alfonsín, ¿no? Está muy bien documentado, digamos, ese fragmento, ese capítulo, y pones el caso de el Estado hood robbing que le saca a los pobres para darle a los ricos. Pones el caso en el año 88-89 de Papel Prensa. Dice, toda su producción es adquirida a precio preferencial por los socios del Estado, las empresas editoras de Clarín y La Nación, que se hicieron cargo del paquete cuando su titular, la familia Graeber, estaba secuestrada en campos de concentración de la dictadura. Una vez más se advierte la vinculación de estos privilegios económicos con el ejercicio de la violencia ilegal, digamos. Y eso está publicado en el 90. Está publicado después 20 años después o más, se terminó siendo como una especie de episodio de la vida pública argentina, digamos. Sí. Bueno, me gusta. Bien, el libro no le pude sacar porque está circulando de modo clandestino, así que el libro, de alguna manera, te digo, se había editado, creo que Página 12, ¿no? Lo había editado. Tuvo 2 ediciones, la primera la hace en Punto Sur y Página 12 que Punto se Sur es de Dualde, ¿no? ¿Cómo? Punto Sur era la editorial de Dualde, ¿no? No. Ese es Contrapunto, exacto, que es que publicó Saiza.
Ok, bien. Y hay una segunda edición, no me acuerdo ahora la segunda edición. Yo tenía mi ejemplar, pero se lo cedí a Eduardo Rinesi porque está revisando Claro, Americana, página 12 de bolsillo. Ahí va. Bien. Y esta etapa es una etapa hermosísima, ¿no? Es un dibujo de Rudy, de Paz. Es de Daniel Paz. Que tiene una vela larga, que es Menem llegando, una vela cortita, que es Alfonsín, que se apagó, ¿no? Y un señor que podría ser un CEO de una empresa prendiendo la vela a Menem, y tiene efectivamente la educación presidencial como título, y de la derrota del 70 al desguace del Estado como subtítulo. Esta cuestión de la derrota del 70 y el desguace del Estado me imagino que también será parte de la discusión que haremos el jueves. Supongo que sí. Bueno, jueves a las 18 horas en la cúpula en CCK. En la cúpula volvemos en a la cúpula, qué lindo. No dieron la cúpula, bien grande, Martín Bonavetti. Gracias, sí, mucho más lindo que fue la... Sin inscripción, entrada libre y gratuita, viene pero mucha por gente. Dónde llegada. Anótense, por dónde llegada, generalmente no hay lugar. Hay que llegar temprano, porque no hay inscripción, no hay entradas. Hay que llegar temprano, con los codos muy listos. ¿Por qué no lo hacen por streaming también, para los que no vamos a ir, por ejemplo? No se graba en video y se publica. De hecho, pueden ver los anteriores 3 episodios, lo pueden ver. Están en la web, ¿no? Tengo entendido en el canal de YouTube del CCK. Exactamente. Así que ponen ahí Horacio Berbisky, Rosendo Fraga, Pablo Gerchunov. Además se está filmando con 3 cámaras. La idea es producir un registro sobre eso y ver si en algún momento se puede producir un audiovisual. Más que la situación de streaming es la situación de estar ahí discutiendo, buen registro, y ojalá en algún momento podamos tener una producción sobre eso. Y fueron discusiones interesantes, valiosas. A mí me sirvió. Les agradezco a ustedes dos y a Camila Perochina por haberlo organizado. No, a vos, un poco la idea fue de Diego, hay que decir, la idea fue de Diego y nosotros de alguna manera nos fuimos sumando. Esto es el jueves a las 18 horas, reiteramos, Eduardo Rinesi estará en la lectura del libro, después estará Jorge Fontevecchia, que va a ser el moderador, y quien va a estar... Que Fontevecchia es el mejor interrogador del periodismo argentino, ¿no? Tipo que estudia, que lee, que pregunta muy bien. Y que tuvo una predisposición muy especial que yo no me esperaba cuando lo invitamos, ¿no? Habló de un agradecimiento, Horacio, que tiene con el CELS y con vos por cómo lo patrocinaron en algún momento. Yo creo que en algún momento en que el gobierno de Menem intentó avanzar un poco sobre él, o le hicieron algún juicio, le hicieron alguna causa. Claro, Fontevecchia perdió un juicio en la justicia argentina por haber publicado la historia del hijo extramatrimonial de Menem, de Carlitos Nair, cuando no se conocía todavía ese tema. Y en el CELS tomamos el tema y lo llevamos al sistema interamericano, y el sistema interamericano le dio la razón a Fontevecchia. Y se revirtió ese fallo de la Corte Suprema menemista. Y si nosotros también cuestionamos la política de Albistur de restringirle la publicidad a Fontevecchia durante el gobierno del kirchnerismo. Él estaba muy agradecido, me dijo: estoy muy agradecido con Horacio, todas estas cosas que están organizando cuenten conmigo, o sea que se mostró de una manera bastante entusiasmado. Yo pienso que el jueves va a ser una situación muy interesante. Horacio, muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo te sentís acá en la radio los domingos? ¿Bien? Sí. Bien, muy bien. A veces se nos acaba el tiempo antes. ¿Cuánto dura, Pama? ¿2 horas? ¿3 horas? 3 horas. ¿Antes duraba 2? Sí, antes duraba 3, después duró 2, ahora de nuevo dura 3. ¿Y te parece poco? Teóricamente no. 3 horas me parece una buena medida para un programa dominical. Pero a menudo se nos acaba el tiempo y eso es un buen síntoma igual, y lo corremos al pobre Guille Hernández, que hace el final musical con la música de jazz, que es el gran experto en jazz que tenemos en la Argentina, y siempre, digamos, yo quería que tuviera por lo menos 15 minutos y a menudo lo dejamos 10 o nada más que 5. Igual, la única pregunta que queremos hacerte es sobre la remera que tenés. ¿Lo decís vos o lo decimos nosotros? Yo no voy a decir nada. Entonces lo tenemos que decir nosotros. Y sí. Who the fuck is Mick Jagger? ¿Quién te regaló esa remera? ¿Quién carajo es Mick Jagger ese día? Una mujer.
¿Admite repregunta la respuesta? Admite repregunta, claro. ¿Cuándo viene el libro Los Amores de Horacio? ¡No! Profesor, estamos al aire. Ese libro no va a existir nunca. ¿No? No. ¿Escribes algún diario, alguna... ¿Cómo? ¿Algún diario, alguna No. algún relato personal, memorias? No. Memoria. Lo más cercano a una memoria fue el libro que hicieron junto con Diego, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te convenció Diego? Tiene una capacidad es un gran productor, Diego, ¿eh? Después hacemos una pregunta a mí sobre eso. Sí, ¿Qué pregunta? ¿Nótamela? Pero no solo Diego, me convenció Macri. Ah, está bien. ¿De modo directo no? La noche que Macri se impuso a Scioli, Ponete más cerca del micrófono. yo creo que fue eso, Horacio, lo que te convenció, ¿no? Porque mis intentos habían sido infructuosos y largos. Él venía insistiendo, me hacía... Es insistidor, gran productor, Diego. Sí. Ahora hacemos una pregunta a mí sobre Vida de Perro. ¿Va a salir con un capítulo nuevo, alguna actualización? Muy bueno. Se viene una reedición actualizada de Vida de Perro. Estoy tratando de convencerlo, Sí. y aunque no quiero que los resultados electorales sean como los del 2015, quizás Milei o quien sea me ayuda a convencerlo. ¿Lo tenés que convencer a quién? Bueno, viste que a Horacio yo lo insistía, Horacio. pero Macri lo convenció. Bien. Quizás en un par de meses, luego de mi ¿Qué probabilidad de insistencia. hacer una reactualización de Vida de Perro? Anda a saber. Andá a ver. Tenemos una comida pendiente. Yo te debo una comida a vos. Sí, tenemos una comida. Vamos a irlo con Diego, con Camila, el grupo vamos a ir todos, si te parece. Sí. Corresponde. Podemos hacerlo el jueves después de la Dale. de la presentación. Podemos hacerlo. Está muy bien. Bueno, gracias, Horacio. A ustedes. Un abrazo muy grande.